el tema de hoy tiene que ver con casos de la vida real, ¿no? Y fíjense que en esta semana, en el transcurso de esta semana y el mes anterior, lo que no había pasado en muchos años me ocurrió. Me llegaron los cobradores de impuestos. Y no estoy diciendo que no pago impuestos. Pero ocurrió lo siguiente. Aparece el municipio para verificar si habíamos pagado el impuesto de letrero de la oficina que yo tengo. Y yo no tengo letrero, pero me cobran el impuesto de letrero. Fíjense, ¿verdad? Ustedes saben. La otra es que me aparecen los bomberos para verificar si tengo la lámpara de emergencia, el tanquecito del extintor y si tengo la alarma de fuego activa, ¿no? Cada una de esas cosas es un impuesto. Y después me llega el municipio nuevo para ver si tengo mi permiso de fumigación de un consultorio de 50 metros cuadrados. Eso no es un edificio gigantesco, ¿no? Y me llega también el municipio con las personas de salud para ver si tenía mi consultorio en orden con relación a las normas de salud. Les comento que eso nunca había pasado. Qué curioso que pasó este año. No sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Pero resulta que yo estaba viendo este tema de la situación y gracias a Dios esas cosas estaban en orden. Y de repente el Señor me lleva a Mateo. ¿Y qué era Mateo? Un cobrador de impuestos. Ahora, yo la pregunta que yo le hago a ustedes les gusta que le cobren cosas? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta que lo anden persiguiendo? Entonces, si no le gusta que lo anden persiguiendo, este tema es para usted. Este tema es para usted, porque para mí también. Ahora, usted cómo siente a esa persona que le cobra impuestos, pero no solo que le cobre impuestos de cosas que usted no necesita pagar, fíjense, o no tiene que pagar, sino que a esa persona uno la ve muy bien, ¿sí o no? ¿Le cae mal esa persona? ¿Sí o no? Si nos cae mal, diga que sí. A mí me cae mal, pero mire, ellos no tienen la culpa. Si usted lo ven desde el punto de vista directo, ellos están enviados por un superior. Aunque usted quiera darle con un sartén en la cabeza, ellos no tienen la culpa, están haciendo su trabajo. Y en ese aspecto entonces, el Señor me lleva y nos vamos a Mateo capítulo 9 y nos encontramos con un personaje que tenía esta característica, un recolector de impuestos, un publicano. Entonces, ¿cómo era esa persona vista ante la sociedad? Mal, es un cobrador, pero aparte porque tenía una fama desastrosa, ¿no? Que aparte que cobraba más de lo que era para su comisión, engañaban, estafaban, no los veían bien. Y uno se pregunta si eso sigue pasando hoy en día. No tenemos que decir que sí, pero sí. Porque la palabra del Señor es una palabra que es viva, eficaz y vigente a través de toda la historia de la humanidad. O sea que vamos a seguir viendo muchos Mateos por allí. Ahora, en este llamado o llamamiento de Mateo, uno tiene que reflexionar sobre varias cosas importantes y es, el Señor, fíjense, no hace acepción de personas. No importa cómo usted y yo hayamos sido antes. Tal vez éramos como Mateo, ¿verdad? Tal vez éramos unas personas desagradables a la sociedad. Pero al Señor no le importa eso, porque para algo nos va a usar. Para algo, un propósito que nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Y el llamado de Mateo ocurre después del llamado de 4 pescadores. Entonces usted empieza a ver que en la palabra del Señor y en el reclutamiento de los obreros del Señor hay todo tipo de personas. Gente sencilla, gente con estudios, gente preparada. Entonces el Señor utiliza a cada uno de nosotros para el servicio de Él y para su propósito.
Todos tenemos un papel importante en el camino del Señor. Y aquí lo estamos viendo, 4 pescadores primero y un recolector de impuestos. Una persona que aparentemente no merecía ser llamado. Ahora, ustedes y yo analicemos este cuadro. Este hombre tiene mala fama. ¿Usted lo llamaría a su empresa a trabajar con usted? Como cristianos, donde tenemos una norma más alta en teoría que el mundo, tal vez no. Pero el Señor no es así. Dice el versículo 9 de Mateo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El llamado del Señor a cada uno de nosotros tiene un diferente tiempo. Y lo compartíamos el miércoles con mi hermano de oración, que el Señor lo puede haber llamado a ustedes de chiquito, desde joven, adolescente, adulto o viejito. Eso no importa, porque un hermano muy querido por nosotros, que ustedes conocen, no le voy a decir el nombre, me decía, qué cosa más tremenda, ¿por qué yo conocí al Señor a los 75 para arriba? Bueno, porque el Señor tenía destinado eso para ti. Pero hay algo que tenemos que recalcar. Nuestra vida pasada, sin el Señor, pudo haber sido muy desastrosa. Y pudimos haber cometido muchos errores. Pero cuando el Señor nos llama, nos damos cuenta de todas esas cosas y apreciamos más lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Así que no importa el momento en que el Señor nos llama, nos llamó, así como está llamando en este momento a Mateo. A este hombre con esta característica, publicano, el que tiene que ver con la cosa pública y por supuesto con el dinero. ¿Y por qué los publicanos y los recolectores de impuestos no eran bien vistos por el pueblo judío? Porque ellos trabajaban para Roma. O sea que en otra palabra eran como unos traidores, aliados del enemigo. Miren esto. Entonces, claro, se me cae mal, me tiene que caer mal. Aparte de que cobraban una comisión un poquito mayor. Y puede ser que esto siga ocurriendo hoy en día, miren. Sí, sigue ocurriendo. Pero el Señor decide llamar a Mateo para algo. Y dice así, y es lo que nosotros tenemos que también reflexionar, es la respuesta de Mateo en este momento, que tal vez no fue la misma que nosotros tuvimos cuando el Señor nos llamó. Usted analice, porque esa reflexión, mi hermana Alicia nos hizo ese comentario el miércoles. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor lo llamó a usted a sus caminos? Usted puede hacer usted tiene que hacer ese ejercicio. 5 años, 10 años, 20, 30, 40. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor lo llamó? ¿Y cuál ha sido el resultado de ese llamado? ¿Qué hemos hecho para el Señor en ese tiempo? Y es bonito porque yo no me había puesto a pensar en qué momento el Señor me había llamado y yo dije sí. Porque como he compartido en otras ocasiones, a mí el Señor me dijo a través de los hermanos, porque el Señor trabaja con personas, con personas que Él envía a nuestra vida para hablarnos de Él. Y yo me acuerdo que la primera vez que se acercaron esos colegas de la universidad y me invitaron a formar parte de la fila del Señor, dije que no. Yo dije que no. Y el Señor me dio otra oportunidad. Pero ahí viene el detalle de lo que va a pasar en ese transcurso. Puede ser que tengamos un golpe fuerte por parte de que el Señor permita para que entremos a su camino. Pero Mateo dijo sí. Y aquí el cuadro que uno debe pintar y analizar es qué impresionante respuesta de este Señor, de este hombre. Él dejó todo lo que estaba haciendo. Él seguramente gastaba mucho dinero. Pero él dice, ¿sabes qué? Prefiero al Señor que esto. ¿Quiénes de nosotros hemos hecho lo mismo? Yo creo que todo lo que estamos aquí hemos decidido que el Señor es primero, ¿sí o no? Es la prioridad de nuestra vida y eso tiene que ser así. Y él dejó todo y siguió al Señor. Y dice así, el versículo 10,
Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esta primera parte tiene que ver con mi respuesta. El Señor le está llamando a usted para servirle, entonces usted tiene que decir sí o no. El ejemplo de Mateo es hermoso. Sí, yo te sigo, Señor, y dejo lo que tengo, que creo que es lo más importante, y lo sigo a usted. Y nunca, fíjense, como decía el hermano Randy hace unas semanas, nunca va a ser una mala decisión seguir a Cristo. Nunca. Porque el Señor es fiel. Y nosotros podremos y posiblemente pase en nuestra vida, tomemos malas decisiones, hermano, aunque seamos creyentes. Y el Señor es fiel. Y tenemos que reconocerlo porque realmente es verdad. Él está siempre ahí. Y no nos va a desamparar si nosotros seguimos confiando en Él, a pesar de nuestros errores, porque somos humanos. Y aquí en ese versículo 10 yo veo un ejemplo de evangelización o evangelismo. Que alguna vez un pastor que vino de Corea, por allá lejos, venía con esa técnica. Yo la verdad es que lo cuestionaba un poco, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, casi todo lo que tiene que ver con el evangelismo llama mucho la atención las comidas. Si ustedes lo invitan a comer, ¿usted va o no va? La comida atrapa, hermano. La comida atrapa al que sea. Entonces, yo digo que es importante, fíjense, que nosotros analicemos bíblicamente los pasos que los hombres y mujeres de Dios dieron aquí para nuestra enseñanza. Y Mateo, fíjense, automáticamente Mateo aplica un método de evangelismo inmediato. Como decía el pastor, evangelismo explosivo pero con comida. Evangelismo explosivo pero con comida. Invita, fíjense, a sus amigos. ¿Qué les parece eso? Él dice, bueno, yo tengo más amigos, publicanos, estafadores, ¿no? No estafadores, no, pero amigos, ¿no? Pero son de mi grupo, ¿no? Vamos a invitarlo porque va el Señor Jesucristo a hablarnos. ¿Cuántos de nosotros hace eso? ¿O cuántos de nosotros haría esto? De su grupo de trabajo, invitarlo a conocer a Cristo. Y miren, aquí en la iglesia y en otras iglesias, nosotros vemos cuando llegan los visitantes que nuestros hermanos lo presentan. Miren, compañeros de trabajo. Ellos están haciendo el trabajo que hizo Mateo. ¿Es hermoso o no es hermoso ese trabajo? Es necesario. Fíjense, es necesario. Porque nosotros en teoría somos luz en donde estamos. Y el lugar donde más pasamos tiempo es en el trabajo. Por lo menos 8 horas, los que trabajan 8 horas, porque hay gente que no trabaja 8 horas y cobra las 8. Ese es otro nivel. Entonces, fíjense esto. Él dice, ¿a quién invito? A que escuche la palabra del Señor. Bueno, invito a mis amigos. Y Jesucristo está metido en el grupo. ¿Cómo ven ustedes ese escenario? A veces, fíjense, a veces nosotros podemos caer un poco en el legalismo. Y yo no me voy a juntar con tal persona porque si me ven con esa persona pueden pensar que soy igual. ¿Sí o no pasa eso? Hermano, ¿eso es lo que dice la Biblia aquí? ¿O dice otra cosa? Usted tiene que cuidar su testimonio, yo también. Es importante el testimonio para los demás, pero no significa que yo no pueda estar reunido con una persona que en teoría tiene un mal comportamiento, porque el Señor me va a usar a mí para que ellos conozcan a Cristo, sino ¿quién va a acercarse a ellos? Y fíjense que a mí me gusta este pasaje por eso, porque yo cuando recibí a estas 3 personas que fueron al consultorio, yo decía, en las 3 personas me caen mal y no los conozco. Estos son los publicanos del publicano. Este publicano viene a cobrar mi impuesto. Pero su deber es ese y yo tengo que pagarlo. Entonces, ¿por qué yo me enojo? Porque es un impuesto. Y el impuesto es impuesto. Es a fuerza, ¿verdad? Y aquí viene la diferencia con la iglesia y con nuestro camino en el Señor. Nosotros le hacemos la cosa por el Señor diferente. Es por amor.
Acá es obligación, hermano. Esa es la realidad. Amor y obligación. Pero es parte de nuestra vida, sí, porque es testimonio. Imagínense que diga, mira, este lo metieron preso porque no pagó impuestos y está en la iglesia Bautista del Dorado. Imagínense eso. Usted sale de la primera plana inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Se pierde el testimonio automáticamente, porque ¿quién le va a creer a usted si usted no está pagando los impuestos? Y realmente es incómodo que lo correteen a uno para cobrarle algo. Es incómodo. No lo vamos a negar. Dice la parte de los legalistas aquí en Mateo en el 11, cuando vieron esto los fariseos, aquellos fariseos son aquellas personas que están viendo nuestros defectos. Y es como cuando usted va por primera vez, le ha pasado a alguien en la iglesia. No estamos viendo las cosas buenas que el Señor nos dice, estamos viendo las cosas malas que hace la gente adentro o que creemos que es malo. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Qué haces metido allí con estas personas de una mala reputación? ¿Podrá pasarnos a nosotros? Tal vez usted tenga que reunirse con alguien que tenga una mala reputación conocida. Y por esa razón, ¿usted va a dejar de ser un hijo de Dios? No va a dejar de ser hijo de Dios. Y una vez me cuestionaron algo. Un buen amigo mío en México se casaba y me invitó a la boda. Y él sabía que yo estaba en una iglesia evangélica. Y me dice a mí, ¿tienes algún problema para acompañarme el día de mi boda a la iglesia de otra denominación? No, yo no voy a dejar de ser hijo de Dios por ir allá. ¿Alguna vez pensamos así? Puede que sí, por el que dirán, ¿verdad? Pero hermano, fíjense, yo estoy demostrándole a esa persona que mi vida en el Señor y mi fundamento en el Señor es tan fuerte que a mí no me afecta ir allá. Y cuando me pregunta, yo le digo, bueno, sí, yo soy creyente y voy contigo porque tú eres mi amigo y te aprecio. Pero eso no va a cambiar mi vida. Aquí los fariseos están haciendo esto. Están tratando de decirnos a nosotros, cuidado con tu comportamiento, porque puede ser que la gente piense que tú estás haciendo algo incorrecto. Pero hermano, si usted y yo estamos claros en la palabra, eso no va a pasar. Y claro que el Señor vino a rescatarnos a nosotros los pecadores. Y aquí lo define claramente el versículo 12, porque el Señor contesta con contundencia, la respuesta es muy, muy clara. Al oír esto, Jesús les dijo a aquellos que preguntan, y eso para nosotros es importante porque también tenemos que responder así. Los sanos no tienen necesidad de médico, y eso yo lo puedo certificar. Aquí, a quien no le duela nada, no va al doctor. ¿Sí o no? Si a usted no le duele nada, usted no va al doctor. Y está desbaratadito por adentro, mire. Porque a mí me pasa. Hay gente que llega al consultorio y dice, no, yo vengo aquí obligado. ¿Por quién te obligó? Mi mujer. Entonces yo le digo, tu mujer te quiere bastante, ¿eh? Porque si no te quisiera, no te trae, ¿no? Y me dice, pero yo no siento nada. Yo me siento bien, no tengo ninguna molestia. Entonces tú le haces los exámenes y le sale toda la arteria tapada. Estás dañadito, pero tú crees que estás sano. Y mucha gente, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de nuestro comportamiento, pensamos que estamos sanos. En otras palabras, pensamos que somos buena gente, pensamos que no somos pecadores. ¿Les ha pasado a alguien al lado suyo eso? Hay personas que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, sí, yo no necesito que cambie nada, sí, yo estoy bien, soy cheverón. Cheverón, como dicen los, ¿no? Cheverón. No, usted es pecador y no lo va a reconocer hasta que conozca a Cristo. Ahí es donde viene la verdad a su vida. Entonces, claro, el Señor dice,
en esta respuesta algo importante. Y Él viene a los enfermos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué enfermedad es la que uno tiene que tener para que el Señor llegue con nosotros? Y casi siempre uno piensa en la parte física. Y efectivamente, miren, tal vez esa es la que más motiva a la gente a ir a la iglesia o a buscar al Señor. Y acá nos pasó, acá nos reunimos los miércoles, en años anteriores nos reuníamos aquí y venían personas que nunca habían tenido contacto con el Señor, con el Señor. Nunca habían conocido, habían escuchado, fíjense, como dice la Biblia, yo escuché que hay un Dios que sana, pero no lo conozco. Vamos a ver si voy allá para conocerlo. Llegan las personas, se sientan con nosotros y hacen su petición. Y nos dicen así, Osvaldo, tú estás acá con nosotros, ¿no? Osvaldo, venimos por primera vez aquí y queremos pedirle por la salud de mi papá. Ajá, su papá se llama. ¿Cómo está? Muy grave. Está en terapia intensiva, en un hospital aquí en Panamá y queremos que oren por mi papá para que se sane. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a decir y cómo vamos a orar. Porque nosotros tenemos que respetar la soberanía de Dios en todo lo que pidamos. Yo puedo pedirle a esa persona y decirle a esa persona, vamos a orar porque su papá se va a sanar hoy. Hermano, eso yo no lo puedo decir. Es que Dios decide. Yo no puedo orar así. Entonces le explicamos cómo era la oración. Acuérdense que son personas que nunca han tenido contacto con la iglesia. Dios es soberano. Nosotros vamos a orar pidiéndole al Señor por su papá, pero Él toma la decisión de lo que va a pasar. Oramos, porque nuestro deber es orar por los enfermos, como hicimos al principio. Y que la voluntad del Señor se cumpla, ¿no? El deseo es que se sane, pero la voluntad del Señor es la que se cumple, no el deseo nuestro. Y oramos por la persona y demás. Ellos se fueron. Y a la semana siguiente regresaron. Y hablaron conmigo. Mire, Señor, usted, les voy a decir algo. Tienen que mejorar sus oraciones. ¿Por qué? Porque nuestro papá murió. Y le falta más fe. Miren toda esa respuesta de alguien que tiene la idea de lo que es Dios, pero no sabe cómo Dios trabaja. Ni sabe que Dios es poderoso y Dios de milagros, pero que tiene su plan para cada uno. Y ya yo le tuve que explicar a la persona esto que le estoy diciendo a ustedes. Entonces, Dios no va a hacer lo que nosotros le pidamos siempre. Porque si no, no sería Dios. Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él es Dios. Nosotros pedimos y Él es Dios. Entonces, aquí hay cosas que uno tiene que aclararle. Y fíjense que todo esto sirve porque estas oraciones y este momento de Mateo con sus amigos representa, fíjense, un acto de amor muy grande con aquellas personas que no conocen al Señor. Y a lo que yo me refería hace un momento del pastor que vino una vez, él decía que había que identificar cuando usted iba a compartir la palabra con alguien, qué comida le gustaba, qué café le gustaba, qué bebida le gustaba. Yo creo que eso como que está un poco exagerado, ¿no? Mira, yo le invito a comer y lo que hay de comer que coma y ya, no nos vamos a poner en esa exigencia porque tampoco vamos a desviar el evangelio hacia la preferencia de la gente. Vamos a hablar de la palabra y hay gente que no le gusta y ustedes se dan cuenta. Usted se da cuenta cuando una persona no quiere escuchar en ese momento la palabra. Ustedes saben, porque el Espíritu Santo nos lo dice, ¿verdad? Y nuevamente dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y realmente no estamos hablando de lo físico como tal, estamos hablando de nuestra parte espiritual, que incluye también nuestras partes emocionales. Hay personas que usted se da cuenta que están muy nerviosos,
o deprimidos. Pero hay veces que no se da uno cuenta. Esas enfermedades no se pueden ver tan fácilmente, pero están enfermos. Y son enfermedades emocionales y son tan graves como las enfermedades físicas. Pero el Señor toca todas esas cosas también, ¿no? Y pues, dice el versículo 13, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor aclara cuál es la respuesta que Él nos dio al principio. Misericordia quiero. Y ese es el mensaje de esta noche también para cada uno de nosotros. Cuando nosotros participamos de compartir la palabra, estamos tratando de cumplir las características de Cristo y el Señor, que es misericordioso. Usted sabe que esa persona no tiene a Cristo, no tiene al Señor, y nosotros estamos siendo bendecidos por Dios. Compartamos la bendición. No nos quedemos con eso nosotros solitos, porque hay personas que sí son un poco egoístas. Dios conmigo y Él conmigo y yo con Él y ya. Y los demás. Y a veces, fíjense, a veces, porque esa realmente me tocó a mí esta situación, porque una de las personas que fue, yo estuve a punto de llamarle y decirle, y estoy hablando de las personas que fueron del municipio, vamos a orar, quiero orar, porque yo la veía muy afanada, muy preocupada por la situación de los cobros, esto, pero no me dio tiempo porque tenía varios pacientes pendientes y no pude hacerlo, pero es importante que oremos por ellos. Ellos están haciendo un trabajo igual que nosotros. Cada uno de nosotros, y el Señor lo dice, nuestro trabajo tiene un valor. Y no es malo que nosotros cobremos nuestro trabajo, pero a veces nos cuesta hacerlo. Y dice la palabra que digno es el obrero de su salario. Así que ellos están haciendo lo que es su trabajo y tienen que tener la dignidad de cobrarlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con nosotros, con los impuestos. Así que nosotros tenemos que saber que como hombres y mujeres del Señor no nos podemos enojar si nos cobran impuestos o si nos cobran deuda atrasada. Fíjense, es el mensaje de hoy. Y de los publicanos, fíjense que salen varios. Este fue Mateo. Mateo fue un discípulo cercano de Cristo. Ustedes saben otro publicano que también el Señor llamó. ¿Se acuerdan el otro publicano que empieza con Z? Saqueo. Publicano también, ¿verdad? ¿No será que él estaba sentado allí con Mateo en el momento? No sabemos. Pero eran iguales. Y Saqueo también es un ejemplo, es impresionante de cómo el Señor trabaja en la vida de personas que parece que no merecen nada de misericordia. Fíjense, usted y yo podemos pensar que no merecen misericordia y usted sí, pero todos merecemos misericordia, todos. Y Saqueo es un ejemplo donde el Señor transformó a un hombre con cierta forma de ser especial, como pudo ser Mateo. Y recuerden el pasaje cuando el Señor va caminando y él no puede verlo por su estatura, ¿no? Pequeño. ¿Y qué hizo Saqueo? Se subió ¿a dónde? A un árbol de sicómoro, ¿verdad? Él se comportó como un niño, subiendo árboles. Hay que tener cuidado a veces que no nos componemos como tan niños porque te cae, mi hermano, te quiebra un hueso y sale caro. Pero logró llamar la atención del Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía que Saqueo estaba en el árbol, allá arriba. ¿El Señor Jesús conocía a Saqueo? Sí, porque lo llamó por su nombre, ¿verdad? Y le dijo lo mismo, voy a tu casa a comer. Otra vez la comida. Lleno la comida, ¿qué tan importante es? Así que inviten a la gente a comer y allí empiezan a evangelizar. Y fíjense, Saqueo invitó a sus amigos también. ¿No le parece parecido el pasaje?
¿a quiénes invitó? A unos igualitos que él. Igualito, publicanos, recorredores de impuestos, estafadores, bueno, un poco de cosas, engañadores. Pero ahí estaba el grupo, ¿no? Y el Señor Jesús en medio. Y al final, ¿qué le pasó a Zaqueo? Lo que hace el Señor en la vida de nosotros, nos cambia o nos tiene que cambiar. No podemos seguir siendo lo mismo, porque entonces no hemos tenido el contacto con el Señor verdaderamente. Si no hemos cambiado, no hemos tenido el contacto con el Señor. Y Zaqueo lo demostró ¿cómo? Él mismo se arrepintió de todas las cosas malas que había hecho, de todo lo que cobró de más. Fíjense, ¿quién es el que puede hacer eso en nuestra vida? El Señor. Usted le puede decir a un amigo, oye, estás haciendo eso mal, y él no le va a hacer caso. Pero el Señor cuando toca el corazón, hermano, usted se quebranta. Y Él devolvió todo lo que había, ¿se acuerdan? Al final se demuestra que el Señor cambia a un estafador, o a un engañador, o a un ladrón, por un hombre honesto, como pasó con Zaqueo. Y la única forma de cambiar, fíjense, al ser humano y a cada uno de nosotros, es con el contacto directo con el Señor. Y uno se pregunta entonces, ¿qué árbol tengo que subir para ver al Señor? Y cada uno de nosotros, fíjense, tuvo que haber subido un árbol para ver al Señor. En nuestra vida nos tuvo que pasar. Y este ejemplo, hermano mío, tiene tantas variantes, tiene tantas formas, que usted reflexione y medite en su corazón qué le pasó en su vida que logró ver al Señor caminando cerca de usted. Y Él lo llamó a usted y a mí. Nosotros estamos aquí porque nos llamó. Por nuestro nombre. No ven acá, no. Por nuestro nombre nos llamó. Porque el Señor es así. Él es un Señor personal, un Dios personal para cada uno de nosotros. Y habrá forma, fíjense, que el Señor nos llama fácilmente o con algún problema de por medio para que nos acerquemos a Él. Y posiblemente a alguno de nosotros nos pasó también. En el escenario de Zaqueo, baja del árbol y ya, voy a tu casa. Facilito. Pero tal vez a alguno de los que está aquí no fue así. Tal vez el Señor nos tuvo que poner algo en nuestra vida que nos golpeara para entonces decirle, voy contigo, Señor. Porque puede haber pasado en nuestra vida alguno de nosotros y va a ser diferente con cada uno de nosotros. Así que al final yo termino, hermanos, diciéndoles que tomemos el ejemplo de Mateo como un hombre que el Señor llamó en una situación especial, así como cada uno de nosotros. El Señor nos llamó en la condición que estábamos. ¿Para qué? Para transformarnos a una mejor persona, si nos dejamos moldear. Porque acuérdense, hermano mío, que usted puede decir sí o no. El Señor nos da libre albedrío, usted puede o no dejarse moldear por el Señor, pero la verdad la exhortación aquí es ser como Mateo. Sí, Señor, voy contigo. Dejo todo lo que está ahí, invito a mis amigos, háblale de la palabra y nosotros, fíjense, podemos hacer lo mismo que hizo Mateo hoy en día. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es invitar a aquellas personas que están a nuestro alrededor para compartirles la palabra? ¿Qué tan difícil? O sea, yo entiendo que usted convoca a 10 personas y van 5 o menos, pero usted puede hacerlo. Y el Señor dará los recursos para ello también. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor también por esta noche. Y tomemos todos los ejemplos bíblicos son para aprender lo que ya el Señor enseñó en tiempos pasados y que nosotros podemos seguir aplicando hoy en día. Oramos. Señor, gracias por su palabra que usted nos ha hablado hoy y le pedimos todo, Señor, que usted permita que no perdamos ninguna oportunidad de poder compartir la palabra con aquellas personas que nos rodean, Señor. Que no esté en nuestro camino, nuestro pensamiento, nuestras acciones, juzgar a las personas que nos rodean por sus comportamientos, Señor.
Le pedimos, Señor, que nos dé también esa misericordia, compasión por aquellas personas que aún no le conocen, porque el trabajo, Señor, que usted nos ha encomendado es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, también le damos por ese llamado que usted nos hizo a cada uno de nosotros en el momento especial de nuestra vida, Señor. Y gracias también porque escuchamos su voz, Señor, y decidimos decirle que sí. Ayúdenos, Señor, a comportarnos correctamente ante usted, Señor, en cada una de las acciones de nuestra vida y con cada una de las personas que nos rodea. Y perdone, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas y comportamientos y todas aquellas cosas incorrectas que hayamos hecho, Señor, ante usted. Yo le doy gracias por este tiempo, Señor, y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.